Pedro Páramo. Es la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo, quien fue un escritor muy reconocido en el siglo XX. El libro fue publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica en el año de 1955 y dejó de ser impresa el 22 de octubre de 1986. Del libro, en este lapso de tiempo llegaron a salir 50,000 ejemplares. Introducción. El libro comienza cuando la mamá de Juan Preciado muere y él va a buscar a su padre a Comala por una promesa que le hizo a su madre. Cuando llega al pueblo recuerda la descripción que su madre le dio del lugar, pero al compararla con lo que estaba viendo se dio cuenta de que parecía más un pueblo fantasma que el hermoso lugar que ella le había descrito. Sin nada de lo que le había dicho, y conforme avanzaba la historia, se encontró con distintas personas, entre ellas una mujer llamada Dorotea, que le cuenta la vida del cacique de su padre, el cual dejó que el pueblo muriera porque su mujer murió de igual manera. Los personajes que desarrollaron la historia son Pedro Páramo. Es muy obvio que el personaje principal es Pedro Páramo, ya que está en el título del libro. Yo creo que él era una persona muy inestable en cuestión del hogar, ya que tenía muchas mujeres y de igual manera muchos hijos. También podemos decir que él era el cacique del pueblo de Comala. Juan Preciado. Él es el hijo de Pedro Páramo y Dolores Preciado. Podríamos decir que era un mentiroso, ya que iba a negarse a cumplir la promesa que le había hecho a su madre, pero al final decidió cumplir con ella. Doña Eduviges. Era una persona muy amable con todos, siempre dispuesta a ayudar. Ella tenía una especie de casa, por así llamarlo, en donde había muchos cuartos, los cuales ella rentaba para mantenerse. Dolores Preciado. Ella, como ya mencioné, era la madre de Juan Preciado y esposa de Pedro Páramo. Dorotea. Es quien le dio información a Juan Preciado sobre su padre Pedro Páramo. Y también es quien va a enterrar a Juan Preciado cuando él muera. Abundio. Era un hijo ilegítimo de Pedro Páramo y era un arriero que fue quien llevó a Juan Preciado al pueblo de Comala. Desarrollo. Narrado por Juan Preciado. Juan Rulfo comienza el libro con la escena de la madre de Juan Preciado a punto de morir. La madre de Juan lo obliga a prometerle que una vez que ella esté muerta, irá a buscar a su padre a Comala, de donde ella es. Una vez muerta la mujer, el chico decide no ir en busca de su padre, sino hasta que comienza su remordimiento de conciencia, por la promesa que le hizo a su madre y que no cumplió. Al ir en camino, se encuentra con un arriero que va camino a Comala, así que decide irse con él. Durante el camino se dan cuenta de que los dos eran hijos de Pedro Páramo. Dicho esto, Abundio le dice que busque a Doña Eduviges para que le dé un lugar donde dormir en uno de los cuartos que renta. Al encontrar a Doña Eduviges, le dijo que su madre le había dicho a ella que él iría ese mismo día a buscarla, pero como era preciso, Juan no comprendía, porque su madre estaba muerta. Cambio de narrador. Pedro Páramo. Pedro Páramo decide convertirse en un hombre fuerte y tomar el puesto de su padre muerto, el cual contrajo muchas deudas con diferentes personas. Cambio de narrador. Juan Preciado. La señora Eduviges le dice a Juan que ella estuvo a punto de ser su madre, ya que Pedro Páramo quiso casarse con Dolores Preciado, madre de Juan Preciado, para así saldar las deudas que tenía con la familia Preciado, ya que éste tenía las deudas a causa de los préstamos que pidió su padre.
Entonces mandó a Fulgor, quien era su trabajador, para que pidiera la mano de Dolores Preciado por él. Después de 2 días, Pedro Páramo y Dolores Preciado se casaron, pero como Dolores Preciado estaba en sus días, le pidió a Eduviges que se acostara con Pedro Páramo para que no tuviera que hacerlo ella, porque un adivino le dijo que no lo hiciera. Por eso, Eduviges tuvo que ayudarla, pero Pedro Páramo estaba tan ebrio que no tuvo que ser necesario. Lo que empezó como un matrimonio feliz, con el paso del tiempo se convirtió en algo tedioso, por lo que Dolores decidió irse con su hermana a la ciudad, para alejarse de Páramo. Mientras tanto, él tomó muy bien la decisión de su esposa y la dejó ir. Dolores nunca volvió y Páramo nunca la buscó, por lo que el pequeño bebé del matrimonio nació en la ciudad solo con su madre y su tía. De sus hijos, llamado Miguel Páramo, murió mientras iba a camino a visitar a su amada novia, pero lamentablemente murió a causa de querer cortar camino e intentar pasar por encima de una especie de barrera, la cual puso su padre para que todos siguieran el camino, pero este no obedeció e intentó pasar por encima de ella con su caballo llamado el Colorado. Como era fácil imaginar, no lo consiguió y murió. Al morir, su espíritu se encaminó a la casa de Eduviges, en donde se dio cuenta de que estaba muerto. Después de esto, Tuvirio se ahorcó en una de las habitaciones de la casa de Eduviges, justo la que le dio a Juan Preciado para que se quedara a dormir esos días. Se ahorcó ya que Fulgor y Pedro Páramo lo acusaron de usufructo de territorios, ya que él era el dueño de una de las partes de las tierras que Pedro Páramo tuvo que vender para pagar sus deudas. Pedro Páramo deja morir a Comala porque su amada Susana muere. Ella muere porque tuvo un esposo antes de Pedro Páramo, el cual sigue amando, y gracias a que el hombre está muerto, ella no puede superar la decepción, así que muere y enferma. Muere siendo enferma. Tiempo después, Abundio mata a Pedro Páramo apuñalándolo. Juan Preciado muere en la plaza de Comala a causa del miedo, y él y Dorotea son enterrados en la misma tumba. Conclusión. Este es uno de los libros más complicados en cuestión de entendimiento que he leído, ya que puede llegar a ser un poco confuso con el narrador. Esto es porque el personaje que narra está en constante cambio y eso puede provocar que te pierdas en la lectura. A pesar de todo esto, el libro es muy bueno e